están? Les habla el pastor Luis Ramírez en este día tan hermoso aquí en el sur de la Florida, en medio de un clima frío, entendiendo bien que en algunos otros estados acá de los Estados Unidos la situación ha estado bien difícil con los incendios, con las nevadas, pero bueno, Florida también hace apenas unos meses pasamos por una temporada de huracanes, también de cosas fuertes que lamentablemente en nuestra nación, en esta nación, pues están sucediendo. Y todas estas cosas nos llevan a pensar en qué es importante en nuestras vidas. Pude ver ayer cómo en los incendios allí en California, casas pequeñas, grandes, casas muy costosas, otras de menos valor, pero que para cada persona, para cada familia tiene un inmenso valor, haberlo perdido todo. Es impresionante ver cómo en un abrir y cerrar de ojos en nuestras vidas las cosas pueden cambiar, cómo un abrir y cerrar de ojos la tristeza, el desánimo pueden venir a atacar nuestras vidas. Y meditando en esto vino a mí un recuerdo de una historia acerca del rey David y su ejército en medio de un tiempo donde ellos experimentaron una gran pérdida y tuvieron mucho desánimo, se entristecieron tanto, pero me impresiona este pasaje porque David logró encontrar en medio del dolor, en medio de la tristeza, de las lágrimas, logró mantener su fe y logró encontrar una esperanza acudiendo al Señor. Muchas veces pasamos por momentos tan difíciles en la vida, sean de salud, sean financieros, sean emocionales, de familia, que nuestra fe se puede derrumbar. Y una de las señales para mí siempre que la fe se ha apagado un poco es cuando dejamos de orar, es cuando dejamos de acudir al Señor, a buscar de Él su consejo, a fortalecernos en el Señor. Mucha gente que conoce la palabra de Dios pues tiende a dejar de un lado la Biblia, a dejar de un lado la palabra de sabiduría, el consejo de Dios, porque el problema lo ahogó, el problema lo ha agobiado. Y ese es el plan del enemigo, que tú y yo, en vez de acercarnos a la fuente de vida, en vez de acercarnos a la fuente de esperanza, la fuente que puede cambiar todas las cosas, pues terminemos ahogados en el dolor, en la tristeza. Hay esperanza para los que confiamos en el Señor. Hay milagros disponibles de parte de Dios para los que creemos en el Señor. Así que yo te invito a que en esta mañana tan hermosa aquí en el estado de la Florida podamos meditar un poco acerca de este pasaje que nos habla en 1 de Samuel, capítulo 30, verso 6. Mira lo que nos dice este pasaje. Dice, David y sus hombres habían dejado a sus esposas e hijos en Siclag. En aquella ciudad aparentemente era el lugar de refugio de la familia de David. David con su ejército, con sus hombres, estaban en una batalla, estaban en una guerra feroz en la cual ellos arriesgaban sus propias vidas. Encontraron en aquella ciudad llamada Siclag un lugar de refugio, un lugar de una aparente seguridad, donde sus esposas e hijos estarían tranquilos, donde los ancianos estarían cuidados. David entonces los deja en esta ciudad y dice la palabra que ellos se fueron, ¿verdad?, lejos de la ciudad a continuar su batalla, continuar su guerra de día a día. Pero dice que había un ejército enemigo que estaba cerca, los amalecitas. Los amalecitas se dieron cuenta que Siclag estaba sin protección de los soldados, de las tropas de David. Los amalecitas se dieron cuenta que allí estaba uno de los tesoros más valiosos para David y sus hombres, que eran su familia. Dice que entonces ellos llegaron y atacaron la ciudad. Imagínense, dice la palabra que quemaron la ciudad y se llevaron todo. Todo lo que había en la ciudad de valor se lo llevaron. Pero no solamente esto, ellos se llevaron a las mujeres y a los niños. Se llevaron a la familia de David y sus hombres. Dice la palabra en esta historia de 1 de Samuel capítulo 30, que cuando los hombres de David regresaron junto con David y vieron que la ciudad estaba totalmente quemada, se había vuelto ceniza. Yo quiero que te imagines esa escena, una escena donde llegar y no saber si tu familia está allí en medio de la ceniza, porque sabemos que el fuego lo consume todo. El fuego puede destruirlo todo, hasta los huesos, tanta el calor que puede haber que lo puede volver ceniza. ¿Cómo saber si en medio de esa ceniza estaban sus esposas, sus hijos, si estaban allí sus familiares? ¿Cómo saberlo? La desesperanza tomó el corazón del ejército de David. El mismo David estaba muy triste y dice que lloraron conmocionados. Lloraron, ¿verdad?, a mares, hasta que se quedaron sin lágrimas. Imagínate el dolor que sintieron al ver todo aquello desolado, todo aquello vuelto ceniza, volver a pensar que no
no los volverían a ver. Es impresionante la imagen de lo que yo puedo ver que allí estaba sucediendo. Dice que lloraron hasta quedar sin lágrimas. Estaban tan dolidos, tenían tanto dolor que llegaron a pensar que el causante de este mal había sido David, porque David era el que dirigía el ejército. Y ellos llegaron a pensar que la decisión de haber salido de Siclag y haber dejado a las mujeres y a los niños solos allí, pensando que iba a ser un lugar de seguridad, pensando que iba a ser un lugar de resguardo, de protección, todo había salido mal y ellos llegaron a pensar, David es el culpable. ¿Sabe? Muchas veces tomamos decisiones pensando que va a ser lo mejor. A veces tomamos decisiones en los negocios y resulta que fue una mala decisión. A veces tomamos decisión de movernos de una ciudad, de un país a otro. A veces tomamos decisiones de cambiar de un trabajo y luego nos encontramos que esa decisión que tomamos se transformó en una tragedia. Esa decisión que hemos tomado se transformó en un gran problema que no veíamos a venir. Y así estaban ellos en ese momento. Entonces esta palabra nos enseña que tenemos a un Dios que nos ayuda, que continuamente tenemos un Dios que nos puede ayudar, aún cuando a veces en nuestras decisiones nos pudimos haber equivocado. Los hombres de David querían matar a David. Tú eres el culpable de esta situación. ¿Por qué nos trajiste a esta guerra y dejamos a nuestras mujeres allí solo? Y dice que pensaron en apedrearlo. David entonces se angustió mucho. David podía ver cómo su ejército estaba desmoronando en su ánimo, en su fe, en su confianza en él. Y David pudo haber caído fácilmente, al igual que muchos de nosotros, en la desesperación. ¿Qué hacemos cuando una situación como esta o una situación como esta parecida nos agobia, nos entristece, una mala noticia, una noticia donde nuestra salud está en peligro, donde nuestro futuro pareciera que está terminando, donde nos hemos quedado sin más fuerza? ¿Qué hacemos en esos momentos? Es allí donde esta palabra te viene a traer un ánimo de volverte al Señor, de acercarte más a Dios aún en esos días difíciles. Dice que entonces David pudo haber pensado en haberse rendido o en haberse dejado hundir y tal vez la historia haber terminado y los hombres de David apedrearon a David, enojados con él, saciaron allí su rabia y su frustración. Pero no, dice en este pasaje que David acudió al Señor. David en medio de la tragedia buscó de Dios. David en medio de una noticia que con sus ojos veían que era una tragedia, David mantuvo su fe en el Señor. Dice que entonces David le preguntó a Dios, y fue una pregunta atrevida, aún en la fe de la esperanza de creer que podían encontrar lo que habían perdido. Y David dijo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Entonces Dios le respondió. Qué impresionante que en el día de nuestra peor tragedia Dios está allí atento para escucharnos y vamos a Él con fe. David me impresiona porque no va a Dios con lágrimas. David no va a Dios en ese momento tan difícil con quejas, ni con amargura, ni vuelto loco en sus pensamientos. David va con fe. Señor, perseguiré a estos malvados y los alcanzaré. Los podré alcanzar y quitarle lo que nos robaron. Y Dios le responde a David cuando David le pregunta, ¿los podré alcanzar? Y dijo Dios a David, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¡Qué maravilloso! Qué maravilloso saber que tenemos un Dios de esperanza, que aún en el día de nuestra peor decisión, de estar viviendo las consecuencias de una mala decisión, de una mala situación, podemos acudir a un Dios que nos puede decir, yo tomo el control, yo puedo cambiar las cosas, yo puedo cambiar tu futuro. Qué maravilloso Dios que nos invita a mantener la fe aún en el momento de mayor desesperación, en el momento de mayor tragedia, mantener nuestra fe, mantener nuestra adoración a Dios, nuestro respeto a Dios, nuestro amor por Dios. David no se amargó, David no se quejó delante de Dios, le preguntó al Señor con fe, Señor, ¿los podré alcanzar? ¿Podré revertir esta situación? David entonces se puso en marcha y dice que en el camino de arrastrar a aquellos asaltantes encontraron un hombre egipcio, un esclavo egipcio, que aquellos hombres lo tenían como esclavo y lo habían abandonado porque estaba enfermo. Qué tremendo que cuando comenzamos a caminar por fe, Dios comienza a dejarnos pequeños detalles que nos dan esperanza. Dios comienza a darnos pequeñas señales que nos dicen, sigue adelante que lo vas a alcanzar. Este esclavo egipcio
que habían abandonado los amalecitas porque estaba enfermo para que muriese allí en el camino, fue la esperanza, fue la señal de David que iban por la ruta correcta. Aquel egipcio, cuando se encuentra con David, David le pregunta si los conocía, y el egipcio medio muerto, ¿verdad? Después de ser interrogado, les dijo a David que él sabía dónde estaban. El egipcio confesó que ellos eran los que habían atacado Siclag. Ya David sabía quiénes habían sido los que habían atacado a través de este hombre. Y aquel hombre le pide a David que si no lo deja morir, él los guiará. Si no los mata, él los va a guiar a donde están. David entendió que este hombre era la respuesta de Dios, era la dirección, la estrategia de Dios. Y David dejó que este hombre viviera y los acompañara y los guiara hasta el lugar donde se encontraba el ejército amalecita. Allí la Biblia nos dice que allí estaban aquellos hombres celebrando su aparente victoria. Estaban celebrando, emborrachándose, festejando por el botín, lo que habían logrado. Allí estaban junto con ellos las mujeres y los niños de todo el ejército de Israel. Allí estaban las mujeres y los niños de David y de sus hombres. Qué tremendo que David pudo encontrar el milagro que estaba buscando. No solamente iba a vencer a sus enemigos, sino que iba a recuperar lo que había perdido. Hoy te quiero decir que hay momentos en la vida donde parece que el enemigo está celebrando nuestra derrota, que hay momentos en la vida donde parece que la situación financiera no va a cambiar, donde tu situación de salud no va a mejorar, donde no hay nada que hacer y pareciera que el infierno está celebrando, está disfrutando de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento. Pero qué tremendo David pudo alcanzarlos, qué tremenda las victorias que Dios nos puede dar. Qué tremendo que mantengamos la esperanza en un día como hoy. Dice la Escritura que entonces David los alcanzó, los enfrentó cuando estaban descuidados, los venció, y allí estaban todas las esposas, los niños, mujeres, los ancianos, estaban todos vivos. Impresionante lo que sucedió en Siclag. ¿Qué representa para Siclag, para ti, para mí hoy día? Representa ese día de la mala noticia. Siclag representa ese día donde una decisión se nos transformó en una mala situación, donde las puertas se cerraron, donde la enfermedad tocó nuestra puerta, donde el esposo se fue de la casa, donde una situación familiar viene a traer gran tristeza y dolor. Yo quiero decirte que no dejes que el dolor y la tristeza pueda detenerte en tu fe. Levántate, seca tus lágrimas, pregunta a Dios qué debes hacer. Vuélvete al Señor. Señor, dame la salida. Señor, muéstrame la estrategia. Señor, fortaléceme en este día. Yo quiero bendecirte en esta mañana y le pido al Padre en el nombre de Jesús que traiga fortaleza en este día en medio de tu desesperanza, en medio de esa situación de tu trabajo donde parece no haber salida, donde parece que la consecuencia de tu decisión, ¿verdad?, no la puedes cambiar. Dios es maravilloso, es un Dios de oportunidades, es un Dios de milagro. Te invito en esta mañana a que, como David, recuperemos la fe y la esperanza para mantenernos en la lucha, para seguir luchando por aquellos que amamos, para seguir luchando por aquellos que creemos a Dios, por aquello que Dios nos ha dado. Y estoy seguro que hay un milagro que se va a encontrar con nosotros. Estoy seguro que las señales estarán en el camino, así como ese esclavo egipcio fue la señal para David. Estoy seguro que hay señales de Dios que te van a indicar que vas por el buen camino, que ese es el camino del milagro. Yo te invito a que te fortalezcas en el Señor. David, hubo dos cosas que tuvo claro en ese momento difícil de su vida. Número uno, que Dios lo amaba. Y número dos, que Dios era un Dios de milagro. Hoy, en medio de esos momentos difíciles de nuestra vida, podemos pensar de esta manera: Dios me ama. El diablo nos dirá: Dios no te ama, Dios te abandonó. Dios permitió este sufrimiento porque te lo merecías. Es la consecuencia de tu pecado. El diablo siempre va a usar la culpa o va a usar nuestros errores, nuestras malas decisiones para mantenernos estancados, para mantenernos en el dolor, en el sufrimiento. Pero yo te hablo de un Dios de oportunidades. Yo te hablo de un Dios al cual podemos acudir cuando hemos pecado y poder decirle: Señor, perdóname. Señor, ahora entiendo la mala decisión que tomé. Padre, ayúdame. Yo le pido al Padre en esta hora que puedas experimentar su maravillosa ayuda, que puedas experimentar sus sobrenatural y poderosos milagros que te ayudan. Dios nos ayuda. Dios hoy nos dice: yo te ayudo en tu Siclag, yo te doy la victoria. Les bendigo en el nombre de Jesús. Que tengan un extraordinario día. Somos Sembradores Church desde Miami Lakes en Florida. Esperamos que haya sido de bendición este mensaje. Recuerda compartirlo con tus amigos y familiares. Para recibir más mensajes de bendición, síguenos en nuestro canal de YouTube, Sembradores Ministry.